Saludos y bienvenidos sean todos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión haremos una introducción a la estadística, donde hablaremos de los conceptos básicos, ya que entendemos que es un tema muy importante para todos aquellos que se inician en el estudio de esta. Queremos iniciar dando respuesta a esta pregunta: ¿para qué sirve la estadística? La estadística nos permite resumir y describir datos. Nos permite condensar grandes cantidades de datos en resúmenes e información más sencilla de entender. Esto nos facilita la identificación de las características principales de un conjunto de datos. También la estadística nos permite sacar conclusiones. Nos ayuda a identificar patrones y tendencias en los datos, los que nos permite sacar conclusiones lógicas y bien fundamentadas. También nos ayuda a hacer predicciones. Nos ayuda a identificar patrones y tendencias en los datos, los que nos permite sacar conclusiones lógicas y bien fundamentadas. También la estadística nos ayuda a probar hipótesis. La estadística se puede utilizar para predecir eventos o resultados futuros basándonos en datos pasados y presentes. También proporciona un marco para probar ideas o teorías utilizando datos, ayudando a entender si las afirmaciones son estadísticamente significativas. Aplicaciones de la estadística. La estadística se utiliza en diversos campos, como en los negocios para el análisis de las ventas, estudio de mercados, control de calidad, gestión de riesgos, entre otros. También podría decirse otro campo como la medicina. En la medicina puede decirse que se utiliza en los ensayos clínicos, análisis de datos de pacientes, entre otros más que podríamos mencionar. También en el gobierno puede decirse que la estadística se utiliza para la elaboración de políticas, para la planificación, etcétera. También en la ciencia se utiliza para el análisis de datos experimentales, modelización, predicciones, etcétera. También en las ciencias sociales se podría decir para las encuestas de opinión, análisis demográfico, investigación sociológica, etcétera. También en las ingeniería para el control de calidad, análisis de fiabilidad, optimización de procesos. Concepto de estadística. La estadística podría definirse como la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos para obtener conclusiones y tomar decisiones informadas. Implica el uso de métodos y técnicas para manejar la incertidumbre y la variabilidad de los datos. La estadística se clasifica en descriptiva, que utiliza métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Estadística inferencial, que utiliza métodos para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de ella. Hemos mencionado dos conceptos acá clave para el estudio de la estadística, que es el concepto de población y el concepto de muestra. ¿Qué es una población? Bueno, la población es el conjunto total de individuos u objeto de interés u objeto de estudio. La muestra es una porción, una parte o un subconjunto de la población de interés. Parámetro. Parámetro son los valores obtenidos de una población. Estadístico o estadígrafo son los valores obtenidos de una muestra. Cuando se pretende tener información sobre una población, se hace necesario conocer ciertas características que me describan esa población.
Las características que describen una población se llaman variables. Las variables son características observables o medibles que varían entre los diferentes individuos de una población, como por ejemplo el grupo sanguíneo, número de hijos, altura, color de ojos, nivel de educación. También podríamos mencionar religión, estado civil, entre otros. Podemos notar acá que el grupo sanguíneo es la variable y lo que está acá en verde, A, B, AB, O, son los valores que puede adoptar esa variable. Número de hijos es la variable, lo que está en verde, valores que puede adoptar la variable. Altura es la variable, lo que está en verde, valores que puede adoptar la variable. Color de ojo, la variable. Azul, verde, marrón, valores que puede adoptar la variable. Las variables se clasifican en cualitativas o categóricas, cuantitativas o numéricas. Las cuantitativas o categóricas son aquellas cuyos valores son modalidades, no se pueden asociar naturalmente a un número, por lo tanto no se pueden hacer operaciones algebraicas entre ellas. Las cuantitativas o numéricas son aquellas cuyos valores se pueden asociar a un número, por lo tanto tiene sentido hacer operaciones algebraicas entre ellas. Las cualitativas o categóricas se clasifican en nominales, que son aquellas cuyos valores no se pueden ordenar, por ejemplo, el sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad. También pueden ser ordinales, si sus valores se pueden ordenar, por ejemplo, mejoría de un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad de un dolor. Ya las cuantitativas o numéricas se clasifican en discreta, que son aquellas variables que dentro de un intervalo cerrado solo asumen ciertos valores y entre un valor y otro hay un espacio. Por ejemplo, número de hijos, cantidad de autos vendidos, entre otras. Las continuas también son aquellas variables cuantitativas que dentro de un intervalo cerrado puede adoptar cualquier valor. Por ejemplo, la altura y la edad, entre otras que podamos mencionar. Ahora en este ejercicio vamos a clasificar las siguientes variables en cualitativas o cuantitativa. Si es cualitativa, vamos a poner si es cualitativa nominal, si es cualitativa ordinal, si es cuantitativa discreta, si es cuantitativa continua. Podemos pausar el video, analizar cada una de las variables y luego comprobar su respuesta con la respuesta que va a salir en 3, 2, 1, 0. Escala de medición de las variables. Las variables, como ya sabemos, pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Los niveles de medición para las variables va a depender del tipo de variable. Por ejemplo, la variable cualitativa, su nivel de medición puede ser nominal, que son aquellas donde sus valores no presentan un orden de jerarquía entre ellos. Por ejemplo, sexo. En la variable sexo, sus valores masculino-femenino, pero sería lo mismo decir femenino-masculino. Otro nivel de medición para la variable cualitativa es ordinal, donde en este caso sí hay un orden de jerarquía entre sus valores. Por ejemplo, nivel académico es la variable. Inicial, primaria, secundaria, universitario son los valores que puede adoptar la variable y podemos notar que hay un nivel de jerarquía entre ellos. Ya cuando la variable es cuantitativa, las escalas de medición o el nivel de medición de ella será de intervalo que, además de nombrar y jerarquizar, permite comparar las unidades, relaciona distancia, no existe un punto cero absoluto, lo que significa que el cero no representa la ausencia de la característica medida, como por ejemplo la temperatura en grados Celsius, puntuaciones de un test de inteligencia.
Otro nivel de medición para las variables cuantitativas es el nivel de razón. En el nivel de razón presenta la misma característica del nivel de intervalo, además de que existe un cero absoluto, es decir, que el cero representa la ausencia total de la característica medida. Por ejemplo, la edad, la altura, el peso, ingresos, etcétera. Ahora vamos a practicar con este ejercicio que nos dice que escriba el nivel de medición de cada una de las variables. Vamos a analizar cada variable y vamos a poner en este espacio su nivel de medición, tomando en cuenta que si la variable es cualitativa, su nivel de medición será nominal o será ordinal. Si es cuantitativa la variable, entonces su nivel de medición será de intervalo o de razón. Ahora pueden pausar el video, analizar cada una de las variables y luego comparar su respuesta con la mía, que saldrá en 3, 2, 1, 0. Esperamos que este video le haya sido de mucha utilidad y será hasta un próximo video.